Pues esta mesa está ya activa. Alan, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, amigos. Gracias. Jorgito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Comenzando Citadinos MX, el podcast donde entrevistamos a los citadinos que hacen que se mueva la ciudad. Esta tarde, noche, día, a la hora que nos vean y nos escuchen, estamos transmitiendo desde Iztapalapa para el mundo, ¿verdad? Oh, yeah. O sea, hay que recordarlo porque no lo habíamos dicho desde hace mucho tiempo. Lo Y rico pues de ahora todo. sí, tenemos un citadino que nos va a jalar las orejas y nos va a dar un madrazo por burros. Por burros. Si nos va a desmentir si aún sigue pegándole a los niños o no. Exacto. Yo creo que ya no. Pero damos cámaras y micrófonos a nuestro citadino maestro el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Bien, muchas gracias por la invitación. Nada más a decir que yo también soy de Iztapalapa. Cabe recalcar, ¿no? Sí, tiene un rato que no vivo por acá, pero Pero es de sangre. Es de sangre de Sí, niega Iztapalapa. sus raíces, ¿no? Sus orígenes, No, la no, neta. no. Eso es Maestro, lo cool. su nombre. yo me llamo Marco Iván Rodríguez Nieto. Yo doy la clase de Historia de México, Historia Universal y Geografía de México y del Mundo a nivel secundaria. Órale. Yo creo que el nivel más difícil para ser maestro. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad he tenido la oportunidad de dar a nivel preparatoria, casi universitario, y creo que sí, los muchachos de secundaria ¿Sí? son un tema especial. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Es cuando está la hormona como loco? Mira, como este muchacho que Claro, sigue ¿no? ahí. Los chavos. Que todavía va en la secundaria. X somos chavos. Creo que es una etapa en la que están viviendo un proceso de cambio a nivel académico, Ajá. ¿no? Sobre todo, porque creo que yo he notado un poco lo que más trabajo les cuesta es dejar un poco la actitud de niño. Es como Alan en este momento que no puso atención en nada de lo que dijo. Así Así. es. ¡Aquí no! Al final que le haga preguntas, güey. El Sí, profe maestro, ¿eh? dando Le la pone el clase pinche y todo. examen. Y de aquí con el celular y que te vale madre todo. Sí, sí. No, 5 muy preguntas mal. al final. ¡Oh! Examen. Atención. Oye, ¿y Ok. qué onda con el regreso? O sea, ¿cómo los ves a los chavos? O sea, ¿regresaron con toda la actitud o es igual? O sea, como se fueron, regresaron. No, yo más bien creo que están en una, pues, muy, como nos sentimos nosotros, creo que se sienten Medio ellos, desubicados, ¿no? Están un tanto desubicados en el sentido de que creo que no saben si empezar a comportarse como lo hacían, si estar un poco más tranquilos. Ajá. Los noto un poco fuera de lugar, ¿no? En ese sentido. ¿Pero aplicados o siguen? Pues es que ahí más bien fue como un poco la determinación que tomó cada escuela. Aquí, bueno, vale la pena destacar que cada escuela tiene como su autonomía, ¿no? Como sobre lo que iba a suceder. Entonces, Ujú. él cómo acomodaron horarios, la cantidad de clases que se dan, cuántos niños se llama, todo eso es determinación de la escuela, ¿no? Entonces, en mi caso particular, los niños a los que se les pidió asistieran, ¿no? Originalmente, además de a los que quisieran ir, se les pidió que asistiera a los niños que tenían rezago, problemas de comunicación a Los distancia y burros. todo eso. Entonces, Esos justo burros. ahorita puedo decirte que pues, personalmente creo que les ha beneficiado regresar. Tengo alumnos que no me mandaban nada al Classroom, no Ajá. tenía así ningún registro de ellos. Oye, estás ahí, de repente en la clase en línea parece que estamos como en sesión espiritista, ¿no? Llamándole a alguien que no responde, ¿no? Entonces, Pero aparece como conectado. sí, está ahí conectado y Así la foto, güey. pero, Ah, está quieto. pero no le preguntas todo, y luego las respuestas también quedan a la hora de Ponga nervioso a Alan. Dígale, ¿De Alan, ¿estás responder? ahí? responder. Y no responde. Sí, profe. Es problemático, ¿no? Aquí estoy. Porque no sé, estamos leyendo algo en Ajá. un libro, ¿no? Y luego ya cuando por fin logran contestar, no, profe, ¿en qué página estamos? No, o sea, en realidad te das cuenta de que no estaban ahí, ¿no? Estaba haciendo Propiamente. otra cosa, ¿no? Entonces creo que fue una buena decisión de parte del colegio llamar a los niños como con cierto rezago, ¿no? Con ciertos problemas a acudir a las clases. Sí es bueno tenerlos ahí, verlos qué andan haciendo, ¿no? Usaste la tecnología entonces a tu favor, como por ejemplo la geografía. ¿Tú los ubicabas con Google Maps o qué onda? O sea, porque antes nosotros, yo me acuerdo que íbamos a la secundaria y llevabas un atlas como de 1.5 metros y decías, En la no mames, espalda, pareces ¿no? pípila, güey, con el... Sí. Y esa madre no entraba en la mochila. ¿Cómo ubicas a un chavillo esa clase de geografía?
Pues verás, geografía a distancia sí fue súper útil. Creo que tuve bueno, en realidad creo que todas las materias que doy sí hubo un cierto... el usar el medio digital fue muy útil. De hecho, yo ya tendía a usarlo, ¿no? Constantemente pedía el cañón, ¿no? Ahí en la escuela para justamente proyectar los mapas, proyectar planos. En historia a mí lo que me ha costado un poco de trabajo es que yo estoy como muy ubicado, ¿no? Siglo XVI, XVIII, el siglo XX, y creo que sé de qué personaje estoy hablando, como que los puedo imaginar, ubicar. Sí, claro. Y de repente justo cuando uno es ingenuo, pues como que piensas que todos podrían tener esa misma línea, ¿no? De ubicación en espacio temporal, y no es cierto, ¿no? Y mucho menos los muchachos en esa edad, ¿no? Oye, ¿y sí les pegó así cañón lo de a los chavos que regresaron a clases? ¿Sí perdieron un año? ¿Tú lo ves así? Y creo que sí hay que ubicar y en general a tu público, que cada escuela es un mundo en verdad, y es un mundo organizado, ¿no? Desde la dirección, la zona escolar, todo eso es un grupo de gente detrás, ¿no? Tras bambalinas que a lo mejor no se ven en las escuelas, que hacen que funcione con ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, seguramente, y no tengo la menor duda de que hay alumnos que seguramente perdieron más de un año, ¿no? O sea que fue marzo de 2020 y no volvieron a tener clases hasta apenas, ¿no? Oiga, profe, perdón, ¿qué pasaba con esos alumnos precisamente que pues tiene que pasar o qué onda, ¿no? Los que sí están tomando clases pero no están haciendo ni sus actividades ni nada de eso. ¿Qué onda con ellos? ¿Los reprueba? Bueno. ¿Por qué preguntas eso? Porque se siente presionado por las tareas, ¿no? Ahí hay todo un tema, ¿no? Okay. Se ha criticado mucho, y creo que es una crítica que yo también comparto, esta idea de aprobar a los niños, ¿no? Así que todos deben de pasar, ¿no? Sí, el motivo, sobre todo en educación básica, que es justamente primaria y secundaria, es que como en el papel, ¿no? Se plantea la idea de que son niños que aún no son responsables de sí mismos, ¿no? Entonces, como que si no van, si no hacen la tarea, si tienen como estos problemas rúbricos, ¿no? Entonces los papás tienen parte de la responsabilidad, y no puedes reprobar a un niño por culpa de sus papás, ¿no? Aunque sepas. Entonces, en cierta, y dicho así, parece algo justo, ¿no? Y real, porque en parte sí, sus papás tienen mucha responsabilidad en lo que hacen. Pero también es real, y un problema que al menos yo encuentro en el nivel en el que estoy, es que el ir aprobando a un niño que tiene deficiencias en lectura, en matemáticas, en demás, a la larga, pues no sé, cuando llegan conmigo a primero de secundaria, vienen de una primaria en donde los ponen aprobando sin saber ciertas cosas. Y cuando llegan conmigo tienen problemas con leer, no saben escribir, y entonces atrasan en buena medida pues lo que tengo que enseñar yo. Y a los compañeros que no tienen esos problemas. ¿Qué piensa usted, profe, por ejemplo, de esas personas entonces que pues sí le echan un buen de ganas, ¿no? Y que se empeñan en aprender, contrario del que no? Es difícil juzgar ese tipo de cosas como desde un ámbito pues como ético, moral, ¿no? Entonces es bien complicado en ese sentido decir, este niño se esfuerza, no, pero sí, tiene el don para decirle pinche burro, ¿no? Aplíquese. No es cierto, no le va a decir eso. No. Pero muy por dentro sí. No, ¿a poco no, maestro ha dicho, ay, este güey es bien burro? Bueno, aquí aquí yo te digo, creo que tendría que ser yo un poco sincero. Es un poco distraído. No, creo que tendría que ser yo un poco más sincero. Creo que no me molestan los niños que les cuesta trabajo aprender o que tienen como dificultades con aprender. Me molestan, sí me molestan, o sea, creo que ahí sí sí me puede un poco, me frustra. Sí, los exacto. niños que tienen el don, pero no lo explotan. No, los niños que tienen ¿la mayor torre de tazos? No. ¿Cómo explicar esto? Sobreestiman su poder para poder hacer las cosas. Les molesta que los demás también puedan tener una buena calificación, que están revisando lo que tienen los demás niños, ¿no? Entonces, pues justo, como ahorita les decía, de repente hago adecuaciones curriculares y hay niños que
de repente es evidente que no son muy brillantes y les estoy poniendo un 8, un 9, pero porque han avanzado un montón, o sea, de verdad es un proceso le echan difícil, ganas. ¿no? O sea, tu proceso de calificación es distinto Sí. con todos, ¿no? Sí, O sea, dependiendo cuáles son sus capacidades, tú vas viendo ahí más sí. o menos. Ahora, ¿tú crees que, no sé, tú cuando ibas en la primaria o en la secundaria, ¿era más difícil la escuela o ahora es más difícil? O sea, que te pusieran acá Sí, está buena, ¿no? de que los maestros, pues ya ves que te dicen, es que ahora ya no puedes enseñar a un niño porque luego se va y se queja con el papá, ¿no? Niño, pon atención. Pero, de verdad. Pero no sé si pase eso Imagínate. ahora. O sea, que los niños son como más distraídos o como que les da igual Solo todo. que les vale, ¿no? Ajá. Es una delgada línea, justo es lo que Sí. yo quería ¿O mencionar. antes sí estudiabas más? No, yo creo que hay todo un tema ahí. O hay más distractores. No, hay todo un tema ahí psicológico, o sea, que tiene que ver con la escuela, ¿no? La escuela como institución, pues es una institución agobiante, ¿no? Creo que para todas las personas, por muy aplicado, muy buena persona, muy buen estudiante que te considerarán, es un sistema y una institución bien estresante porque justamente forma parte de los cuerpos que denominamos el Estado, ¿no? Entonces, dentro de esos cuerpos está justamente esas instituciones que te dicen que está bien, que no está bien, que vale, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí puede venir, mucha gente tiende a confundir que el Estado y el gobierno son la misma cosa, ¿no? Pero en realidad el gobierno forma parte de toda esa estructura subterránea que es el Estado, ¿no? Y en eso viene la educación, la iglesia, en fin, toda una serie de instituciones que te forman a ti justamente como para determinar qué está bien, qué está mal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues ese valemadrismo con mi clase, tienen ¿no? el choque, ¿no? De que La siempre delgada están línea bajo que te presión. digo, ¿no? De la libertad al libertinaje, Pero entonces. no cambió entonces con eso, con que estuvieran en clases desde casa. ¿No les daba esa libertad? O sea, ¿tú viste que fuera más sencillo enseñarles cuando estabas como en línea que ahorita que están...? No, enseñarles en línea, y eso también digo, de una vez hago la aclaración porque apenas salieron en las noticias estos anuncios, ¿no? Creo que fue TV Azteca, ¿no? Que Son más burros en línea. no, que los profesores tenían un montón de decía? tiempo sin dar clases y que Ajá. no, aquí sí, la verdad sí quisiera decirles que las clases en línea fueron mucho más complicadas que las clases presenciales. Creo que todos los que hemos dado Me una imagino. clase presencial compartimos la idea, salvo me imagino que algunas excepciones que habrá, pero creo que todos compartimos en que si bien es cierto que tenías estos recursos visuales y todo esto que de repente no tienes en clase, para nada es mucho más sencillo que la clase presencial, ¿no? ¿Cómo hace usted, maestro, entonces para captar ese interés de los alumnos hacia la historia? Pues mira, creo que ahí en esa parte, yo en primera, y creo que también es parte importante de lo que me comentaban ustedes que es en este programa, es que a mí me apasiona muchísimo la historia. Oh, bueno. A mí la historia me gusta un montón. O sea, y de verdad creo que es siempre, nunca me cansaré de decirlo, creo que es una de las pocas cosas en la vida que superó mis expectativas. O sea, que yo metí la carrera, ¿no? Y dije, va a venir más o menos esto. Entonces tenía una expectativa relativamente menor de qué iba a ser en la carrera. Y cuando entré a la carrera fue abrirme un panorama gigantesco de cosas súper interesantes. Maestro, le tengo una pregunta, igual él va a pensar que es un poco rara, pero ahora con todos los medios que existen y todas las formas de comunicación, ¿puede recomendar algún canal, algún programa de historia que usted diga, mire, como Big Man, ¿no? Con nuestra época, ¿no? Tienes que verlo. O pues. History Channel, ¿no? El precio de la historia, algo así. Todo el día, güey. Ajá. ¿Sí ve History Channel todo el día? No, ¿No? No, creo que ese es un buen tema, ¿eh? Creo que hay varias personas que se han dedicado a la difusión de la historia en tiempos más recientes, que la verdad yo aplaudo un montón. Me sigue causando un poco de conflicto, me duele un poco que no sean historiadores, ¿no? Siempre hay como ese problema, ¿no? Como que los historiadores en verdad de repente y también digo, hay una invitación a la gente historiadora, como que en verdad somos muy serios, ¿no? Y como que estamos muy clavados como sí, entre ustedes sí. nada más, ¿no? Y entonces ahí hay una beta que de repente no se ha explorado muy bien, pero pues por ejemplo he visto últimamente los TikToks de Historia para Tontos, ¿no? Y creo que es buenísimo, de verdad, así en un minuto explica y con un lenguaje súper coloquial un problema, un proceso, un hecho histórico, ¿no? Entonces creo que él es muy bueno. Me parece que estudió Relaciones Internacionales ese muchacho, pero creo que uno de sus papás es antropólogo, historiador, una cosa así. Pero ahí tiene ya un Ajá. esbozo, ¿no? Qué cool,
Me gusta un montón Academia Play en su sección de historia, ¿no? Que ellos hacen videos de YouTube con dibujos. Pero sí me gustaría mucho más que sí, o sea, sí, en verdad me fascinaría que hubiera como una mayor surgimiento de medios que difundan la historia, porque hay temas que a lo mejor de repente caemos en la idea de que la historia es eso, el hecho histórico, la fecha, el dato, y pues no sé, que hubiera mucho más información sobre historia de la comida, historia de las mentalidades, historia del pensamiento, historia de intelectual, ya en un plano de difundirlo con las demás personas sería genial, ¿no? Sí, no solo se trata realmente de la información, yo creo que también es hacer llegar, cómo haces llegar realmente la información a las personas para que puedan comprenderla. Es que aparte, por ejemplo, sobre eso, el medio de difusión clásica mexicana de historia fue Clio, ¿no? Que es este editorial de Enrique Krause, y justamente había un Clio TV, y entonces creo que la gente cree que difundir la historia de es verdad así de aburrida, eso, ¿no? Ajá, y son programas bien pesados, y que aparte si no estás que los pasaban a la medianoche, así como para arrullar, ¿no? No hay nada sí. Y sobre temáticas, la verdad, había unas muy muy normales, ¿no? De Independencia de México. A ver, maestros, le tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué opina de toda esta onda del gobierno que está actualmente, que quiere borrar esa parte de la conquista mexicana y quitar a Colón de la glorieta y todo eso? A Cortés, borrarlo. ¿Qué opina de toda esa situación? Bueno, creo que actualmente se está viviendo un proceso de cambio, por así decirlo. No en el aspecto de la cuarta transformación o algo así, sino que en verdad a nivel intelectual creo que se ha venido visitando ya por varias décadas estos revisionismos, ¿no? Que es revisar lo que normalmente nos habían dicho sobre un tema, checarlo, contrastarlo y dar otro punto de vista sobre ciertas cosas, ¿no? Más actual, ¿no? Sí. Entonces, pues más que más actual, como dándole otro enfoque, ¿no? Con otra visión, otro panorama, ¿no? Que no se había visto o que se había menospreciado o demás, ¿no? ¿Qué es lo que me parece a mí bien problemático, ¿no? Como en este asunto, que de repente sí me parece que estamos viendo como una pelea entre las 2 historias de bronce, como se le llama, ¿no? 2 historias de bronce de la historia de México, ¿no? Que son justamente la que nos enseñan, ¿no? En la escuela. Y entonces está confrontándose la historia que enseñaba la SEP así en el libro de texto comúnmente, versus la historia que nos decía el otro profe, que también decía que Porfirio no era tan malo, que Maximiliano era muy bueno, ¿no? Y entonces ambas historias parten de un punto que yo procuro decirle a mis niños siempre, que de ahí vean, ahí se puede ver cuando algo está bien o algo está mal, justamente cuando en las narrativas históricas dicen, esta persona es buena, esta es mala, esto está bien, esto está mal. Cuando se ponen desde esos parámetros la lectura de una narración histórica, pues ya empezamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto sí se tiene que reestudiar la conquista de México, ¿no? La caída de México, Tenochtitlán. Que sí es bien importante, por ejemplo, no sé, lo que iban a hacer de colocar una escultura, ¿no? De una mujer indígena en lugar de la de Colón. Está chido, pero sí estaría más chido que tomaran en cuenta a las mujeres indígenas, ¿no? Y cuál es su percepción de ellas mismas, ¿no? De qué manera les gustaría ser representadas y todo esto. Porque entonces caemos en una más bien una idea política, ¿no? Utilizar la historia como en una forma política y pues sin ningún interés de fondo, ¿no? O sea, no te interesan entonces las mujeres indígenas, más bien quieres utilizar cambiar el discurso historia, ¿no? De las mujeres indígenas como en tu favor, ¿no? Sí. Pero si no les preguntas, entonces no te interesa mucho su opinión, ¿no? Creo que lo que están queriendo hacer es como la otra cara de la moneda, ¿no? Ponerla como a la luz, pero te repito, si no hay un interés genuino y social sobre el dar esa otra perspectiva, entonces pues también es algo meramente político. Sí, ¿no? Es como lo de Tlatelolco, ¿no? Lo de el presidente que estaba en esa claro. época, ¿no? Que quieren borrar las calles y todo eso, ¿no? O sea, yo creo que sí está bien, porque vas a reprogramar, ¿no? La forma de cómo ven que si fue un asesino, ¿no? En su época, yo creo, por lo que entiendo. Pero sí está bien, no lo vas a borrar, no lo vas a quitar, ¿no?
pero sí le vas a dar otra connotación de que Sí. no era el que estaba arriba o el que estaba correcto en ese momento. Eso Sí, yo sí, creo sí. que sí se puede dar, ¿no? Que ahí también corrección. hay todo un tema sobre el pobre, el Cristóbal Colón, ¿no? Justamente como que se tomó y ahorita es como la figura ahí, un poco en el escándalo, ¿no? Pero pues en realidad Colón ni era español, ni llegó a México nunca, y entonces hay toda una temática, pero que parece que más bien también va asociada justamente a los movimientos estadounidenses, en donde también se quitó a Colón, ¿no? Y que a lo mejor ahí sí las personas afrodescendientes, ¿no? Sí podrían tener una Pero también te quiere vender una idea falsa de que llegó a México y México ni existía, ¿no? No, hay todo un... Reprobado por burro, dígale, maestro. No. Póngale cero. Es todo un tema. Te repito, por ejemplo, ahorita las misivas tanto de España, ¿no? Lo que han dicho en España y lo que se habla en México sobre la famosa carta que envió Andrés Manuel, ¿no? Sí. Para que se disculpara el gobierno de España, ¿no? Hay toda una problemática ahí porque si bien es cierto que no sé, el gobierno de España actual no era el gobierno que conquistó América y todo eso. En realidad la corona como tal sí sigue tiene, existiendo. Sí, y sigue siendo la misma base monárquica de aquel momento, y como institución la corona pues bien podría haber dicho, ¿sabes qué? Pues sí, estuvo eso mal. Creo que es una oportunidad que Canadá en su momento se disculpó, ¿no? También con las comunidades indígenas como gobierno. También, por ejemplo, Australia se disculpó con las comunidades indígenas como gobierno. Creo que ahí España pierde la oportunidad de poder versar distinto sobre ellos en esta temática, Como inclusión. pero siguen como defendiendo la idea Cachetada de con que guante trajeron la blanco. cultura, de que por eso hablamos español, de que por eso nos ok. apellidamos Rodríguez, ¿no? De que Por y que eso sabemos mentar madres. y ¿no? entonces es lo que te digo, sinceramente a mí me parece que de repente caemos en discusiones bien sin sentido, ¿no? De hecho, Maestro, le van unas preguntas flash. Vale. Nos tiene que responder lo más pronto posible. A ver, ¿los niños héroes existieron? Sí, ¿Benito Juárez era chaparro? sí. ¿Era buen presidente Porfirio Díaz? Es un personaje histórico complicado. Lo bateó. ¿Andrés Manuel va a pasar a la historia? Pues sí, porque ya fue presidente. pues sí. ¿Vicente Fox va a vender marihuana? Ay, creo que sí. Me parece que sí. Me Por parece último, que sí. maestro, los tacos, ¿qué prefiere? ¿Pastor o suadero? Suadero. Eso, con cebolla y todo, ¿verdad? Sí, claro, con todo. Maestro, gracias por estar con Pero nosotros. prefiero los de tripa. ¡Ah! Eso salió Un distinto. tercero, güey. Sí, Con tercera todo, si no, ¿pa' candidatura. Gracias, maestro, por abrirnos la mente. Gracias por explicarnos un poco de esta onda, ¿no? Porque el regreso a las escuelas, pues sí fue muy súbito. No sabíamos qué onda. No es sencillo también. También para nosotros. ¿Sí? La neta. Para los maestros también fue una revolución, ¿no? De la escuela. Y por todo esto de la pandemia. Gracias, Alan. Gracias, Jorgito. Todo Gracias. chido, amigos. ¿Algo más que agregar, maestro? Cuídense. No, pues muchas gracias por la invitación, chicos. De verdad, les Y- agradezco mucho la oportunidad. Ya dígales que vean el precio de la historia. Alienígenas ¡Ay, a ver ese programa qué! ¿Está bueno o no? No. Ya no le pregunto si creen los ovnis. Los- los- Gracias, maestro. No, en eso Cuídense tal mucho. vez sí. ¿Sí? Ya, Sí. Antes de irnos, Pero- ¿qué haría, profe? Sí. La neta, ¿no? Si se le aparece un alienígena. ¿Qué diría? También esa es pregunta de la casa. Le escribía un texto en el que decía: ponme aquí, por favor, que tú no construiste las pirámides. Ay, pasaría la historia. Gracias, maestro. Cuídense. Muchas Gracias gracias, a profe. todos. Gracias, Cuídense, papi que estén Rafis. chido. Bye.